con 44 y vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación, saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate de Rolano. Buenos días, Monse. Buenos días. Y a nuestros panelistas, don Pablo Rodríguez del Instituto Libertad, instituto vinculado a RN. Bienvenido, Pablo, gracias por estar acá. Buenos días, gracias por la invitación. Bien noticioso este RN, por eso hablábamos recién con Chaguán, vamos a seguir hablando del tema, a no dudarlo. Y con el académico de la USACH y militante del Partido Socialista, Gonzalo Marner. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Gonzalo. Pablo, bueno, ayer fue un día oscuro para la derecha, particularmente para Chile Vamos, con la acusación constitucional fallida, la séptima fallida. Hay que decir que hay algunas que han sido más de republicanos, apoyadas por Chile Vamos en algunos casos, en otros no. Pero bueno, es la séptima de la oposición fallida en 3 años de gobierno. Vamos a probablemente alcanzar el récord que tuvimos en el gobierno anterior. Y bueno, en la tarde ocurre esto que era un escenario posible, ¿no? Que Osandón tuviera los votos necesarios, que fue lo que finalmente ocurrió con la vicepresidencia del senador Lagos Weber. Aquí hay que analizar cada uno de los acontecimientos en su mérito, ¿no? El de la mañana, les propongo que partamos por ahí, de la acusación constitucional. Fue bien llamativo y ahí uno también puede pensar en la utilidad de este tipo de instrumentos que tiene el Congreso, que están en la Constitución, pero bueno, la verdad es que se pierde harto tiempo en esto, ¿no? Así como las comisiones investigadoras, que muchas veces no aportan mucho. Ayer salió, por ejemplo, el resultado de los cortes de luz del año 2023, ¿no? Y es una pérdida de tiempo, efectivamente, del Congreso. Eso por un lado. El tema de impulsar una acción cuando no sabes que tiene los votos asegurados es algo que ya a la oposición le ha pasado varias veces. Y quería hacer mención igual a parte de las intervenciones que hubo. Yo escuché casi las 3 horas de debate que hubo, del diputado del Partido Republicano Luis Sánchez, que fue uno de los que más se explayó a favor de la acusación, que dijo cuestiones bien graves que yo creo que no debiéramos naturalizar. Dijo que los derechos humanos tenían el signo peso, hizo una alusión ahí a la familia Allende y el interés de negociar, de sacar provecho económico, ¿no? Y bueno, se explayó harto, para qué lo voy a repetir, pero son cuestiones que no debieran ser toleradas, creo yo, ¿no? Más allá de los legítimos cuestionamientos al tema de la fallida compraventa, que acá también lo hemos señalado. Pablo, te quería preguntar, particularmente en el caso de la acusación, luego vamos a lo del Senado, ¿cómo lo analizas? Primero, las acusaciones son importantes, relevantes, desde el punto de vista de lo que pueden hacer los diputados y senadores. Función relevante para ellos. Entonces, uno entiende que a veces se desgasta un poco la figura, los usos que hay ahí, pero yo creo que es una herramienta que tienen los parlamentarios que es legítima que lo ocupen, y eso no creo que está en discusión. Lo que sí es que, algo que mencionabas tú, es que para hacer una acusación hay que contar primero los votos. Y eso parece que a la derecha en general no le ha favorecido mucho la preparación justamente de los escenarios para aquello. Uno puede entender que pueden haber legítimos motivos para presentarla, y eso, como les digo, no lo discuto, pero sin duda es un error político no tener una claridad de con cuántos votos tú vas a llegar ese día. Y eso tiene un problema doble, porque primero tiene que pasar por la Cámara, que tiene un quórum más simple, pero también en el Senado es muy difícil que se apruebe una acusación, salvo lo que pasó con los ministros de la Corte Suprema, que era demasiado escandaloso y era muy evidente que había un problema. Las cosas más políticas que hemos visto, es difícil que una acusación prospere porque no están los quórums para ello. Entonces, claro, uno dice, pueden ocuparse los medios, los mecanismos para lo cuales están mandatados los parlamentarios, y eso es cierto, uno lo respeta, pero la verdad es que presentar una y otra acusación, impulsadas principalmente por republicanos, cuando tú has visto que no han tenido resultados, por lo menos en el corto plazo, creo que es un error político que se está cometiendo, y creo que desgasta justamente la figura de la acusación, por un lado, pero también hace este desorden al interior de Chile Vamos y de republicanos y de libertarios. Creo que ahí hay un tema de cómo se dan justamente un concepto que está muy manoseado, pero de gobernabilidad justamente para pensar en cómo justamente logran mayoría. Entonces, creo que seguir presentando acusaciones no tiene ningún sentido, porque no tiene los votos para aprobarlas.
Entonces hay un tema de cómo se repiensa justamente la forma en que se hace oposición, más allá de los mecanismos legítimos que están disponibles para ello. Además que Maya Fernández ya había renunciado, no tiene posibilidad de postularse al Congreso. Por lo tanto, en otro escenario quizás hubiera tenido más apoyo, ¿no? Pero hubo varios que, como, bueno, ¿para qué le vamos a seguir pegando en el piso, no? Sí. A veces es válida lo testimonial en política, eso se ha olvidado, pero lo testimonial es para cumplir un propósito político, ¿no? Que no es el caso. Para decirlo del modo en que lo dijo Montserrat, ¿no? Que le da, esa manera de decirlo le da un tono más elocuente al punto. En las acusaciones constitucionales las oposiciones han fracasado una y otra vez durante este gobierno. ¿Cuál es tu análisis al respecto, Gonzalo? En los anteriores también. Sí, eso iba a decir. Sí. ¿Cuál fue la última acusación que resultó aprobada? De ministros. ¿Chadwick será? De Chadwick, yo creo. Sí, Chadwick parece que sí. Exactamente. Sí. A ver. Luego del estallido social. Exactamente. Sí. Yo personalmente tengo un matiz ahí con nuestro amigo, en el sentido de que... Acércate lo más que puedas al micrófono, Gonzalo. Yo creo que no es una buena institución la acusación constitucional a ministros. Otras sí me parecen importantes. Al propio presidente, con el quórum que sabemos, y a los miembros de la Corte Suprema y otros poderes del Estado. ¿Por qué? Porque el juego democrático, la separación de poderes, incluye naturalmente que eventualmente el Parlamento sea sesgo distinto, de sesgo político distinto, de orientación distinta que el presidente, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos dos posibilidades. O tenemos unas instituciones que permitan que el gobierno funcione, o cambiamos de régimen político, digamos. Porque lo que no tiene sentido es que el Parlamento no deje al presidente rodearse de los colaboradores que quiere. Esto, hay una larga historia hacia atrás, ¿verdad? El siglo XIX, el así llamado parlamentarismo, tuvo en la institución de la acusación constitucional un soporte, pero sobre todo durante el gobierno del presidente Allende, ¿no? El padre de Carolina Toá, José Toá, fue destituido y con él, si no recuerdo mal, son 7 ministros que fueron destituidos en la época. Yo creo que es una mala idea porque en el fondo debiera haber en Chile un rol mayor para el Parlamento, pero no en estos temas. Por ejemplo, ahora se acaba de crear, ¿verdad?, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior pasa a ser un ministerio más político. En mi opinión, por ejemplo, se podría pensar en un esquema en donde el ministro del Interior, coordinador político del gobierno, pudiera tener el aval, por ejemplo, del Senado y de la Cámara, para constituir algún tipo de acuerdo de funcionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. No quiero entrar en especulaciones ni en detalle, pero sí sumarme a la constatación de que esta institución de acusar a ministros una y otra vez, en vez de acusar al presidente, que es el que los nombra, digamos, no tiene sentido y hace perder tiempo, efectivamente. Pablo, Gonzalo, bueno, vamos al tema del Senado, ¿no? De esta negociación que favorece al senador Osandón. Es aprobado con todo el oficialismo, con algunos descolgados de Renovación Nacional, republicanos, social cristiano, en fin. Y ahí se instala lo que tú planteabas antes, por el tema de la gobernabilidad, ¿no? ¿Cómo lo analizas en ese escenario? Porque de alguna manera está vinculado con lo presidencial. Hay quienes dicen, bueno, ¿cómo va a gobernar Matei con una derecha o unas derechas tan desordenadas que es medio como que se fagocitan entre sí y que además, bueno, va a tener oposición en el caso de que ella salga electa en unos meses más, porque recordemos que nos falta tanto, se va a pasar bien rápido el tiempo. En el caso que ella salga electa va a tener varias oposiciones, pues no va a tener una, ¿no? En la izquierda o en lo que se conoce como el progresismo, sino que va a tener por lo menos una oposición por la derecha. Sí, mira, o la ultraderecha. Lo primero que yo diría es que lo de ayer no solamente se explica o pasa ayer, sino que tiene que ver con las negociaciones previas. Sí. Entonces, claro, uno cuando ve el resultado final, claro, ve que el resultado no fue bueno, y eso es evidente, para Chile vamos. Aun cuando una de sus partes está integrando la mesa, y esto también es relevante. O sea, si tú ves hoy día las noticias positivas, es que sigue en manos de un RN, el Congreso. Sí, eso decía Chaguán hace un ratito, Y eso, que se abstuvo ayer. Y eso, más allá de que alguien pueda rebatirlo o no, de la importancia o no, es un hecho. Entonces eso también le da un sentido distinto. Yo creo que
La polémica es muy fuerte ayer porque ayer se votaba. Pero por un lado, de alguna forma no creo que dure mucho tiempo esta polémica en Chile Vamos, creo. Pero lo más relevante es que es parte de un proceso que lleva por lo menos 2 años dándose, donde hubo un acuerdo a principios del Senado de cómo se repartían justamente las presidencias y la vicepresidencia entre los partidos, que no se respetó ya hace 2 años, y por lo tanto, más que lo de ayer centrarse efectivamente solamente en lo que ocurrió en la votación de ayer, es la expresión de que no has podido ponerte de acuerdo en 2 o 3 años. Y eso creo que es más profundo, porque finalmente cuando llega una votación uno puede votar a favor de alguien o de otra persona, y eso es parte del juego democrático. Pero creo que lo más, de alguna forma, problemático tiene que ver justamente con que esto tú veías que iba a pasar. Sí. Tú veías que iba a haber una votación donde Sandón estaba instalado hace bastantes meses con la intención de ser presidente, y había un acuerdo donde la UDI no transaba para nada ninguna otra opción. Eso también es un factor, o sea, no solamente el factor de cómo RN de alguna forma divide sus votos, sino que también de cómo la UDI y Evópoli no pudieron de alguna forma dar un discurso o propuesta distinta a lo que estaba pasando. Hay una pasada Sí. de cuenta también. Es que sí, por eso voy. Entonces, es un proceso más largo. Sí, Tiene que... hagamos ahí, vamos al tema político ahí, Pablo, porque hay quienes piensan que un buen periodista es el que le echa más carbón a la hoguera en vez de sacar, así que voy a tratar de honrar a aquellos siendo carbonero. No, que a mí me parece que lo último que dijiste es más relevante que lo primero, porque tú dices, bueno, en los próximos días se va a pasar, lo realmente importante es que el presidente es de RN. A mí me parece obvio que tenía que ser de las oposiciones, si por algo son mayoría, ¿no? Pero el dato político más relevante me parece que es que no sé si podremos calificarlas como una bancada, pero digamos que en sentido figurado es una bancada, la de Aravena, más Rojo Edwards, más, no me acuerdo quién más, pero son 3, Castro, prefieren votar con el oficialismo en contra de Chile Vamos que votar con Chile Vamos. Y eso ya nos induce a un tema de índole más general. Eso te lo quería preguntar, Gonzalo, y para agregarle 2 pedazos más de carbón a la hoguera. Una de las cosas que se decían ayer en la Cámara Alta por parte de senadores de derecha era que Osandón no es de derecha, ¿no? Para también cuestionar no solamente el acuerdo, sino concretamente las ideas políticas de la persona. Es una opinión sobre alguien, pero al mismo tiempo da cuenta de, para un cierto sector de Chile Vamos, qué es ser de derecha y qué es no ser de derecha, ¿no? Yo venía escuchando al venir hacia acá, en otra radio, una entrevista a Osandón, a quien conozco bien por lo demás. Y decía cosas que me llamaron la atención. Bueno, primero él se define como derecha social, le preguntaron por su relación con Piñera. Fue bien interesante porque él contó que él tenía una relación personal con Piñera muy activa y que se veía mucho. Y que Piñera le pedía su opinión de manera abierta y descarnada. Aunque efectivamente no eran exactamente de la misma orientación. Y Osandón reivindicó el que el Senado no sea un lugar de trinchera, sino que un lugar de la República. Y además dijo algo que me llamó la atención. Dijo, mire, yo voy a estar 1 año y después para la casa. O sea, diciendo, en el fondo lo que importa es la institución, no las personas que temporalmente pudieran estar presidiéndola. Si eso es no ser de derecha, bueno, ahí ya es asunto de cada cual. Yo creo que eres una persona de derecha, entre otras cosas porque hay que respetar lo que cada cual dice de sí mismo, digamos, pero porque es una persona que en todos los temas, por ejemplo, apoya a Evelyn Matei en la próxima presidencia, y en todos los temas principales, digamos, él vota con la derecha. Lo que pasa es que yo creo que la derecha tiene un problema de identidad, de cohesión, no solo en Chile, en todas partes del mundo. Lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, con parte de la ultraderecha en Europa, es una cierta vuelta de un cierto fascismo. No lo quiero decir en términos consigneros, porque es una palabra muy desgastada, sino que tratar de describir fenómenos del siglo XX que se empiezan a reproducir en el siglo XXI. Y entonces uno ve a Evelyn Matei un día muy dura, muy agresiva, otro día más bien componedora. Entonces hay un problema de identidad y creo que eso se expresa en cómo funcionar en el Senado, en donde mal que mal tienen que salir las leyes, tienen que salir las nominaciones, hay muchas votaciones de quórum, por tanto tiene que haber acuerdos, ¿verdad? Y creo que ese es un tema de identidad que está viviendo hoy día la derecha, que probablemente, bueno,
tiene como expresión el que va a haber 3 candidatos importantes de la derecha en la próxima elección presidencial hasta hoy. Pero no parece que evolucione en un sentido contrario. No lo estoy diciendo ni como crítica ni nada, estoy tratando de diagnosticar la situación de la derecha a propósito de tu pregunta. El mundo de hoy es complicado, tampoco el otro campo, el campo progresista en su sentido más amplio, digamos, las izquierdas, los centros izquierdas, también tienen problemas de cómo abordar la situación de la... Entonces yo creo que hay una etapa interesante en la política chilena, espero que creativa, que de esta cierta confusión emerjan proposiciones interesantes para el país. Sí, y pasa que el sentido de mis 2 preguntas era que en la derecha se ha puesto muy de moda el derechómetro, ¿no? O sea, tú sabes que el izquierdómetro se usa harto del otro lado, Siempre, claro que quién es y no es de derecha, pero eso tiene consecuencias en cuál es la base electoral para ganar una elección presidencial. Sí, ahí Pablo, antes de irnos a la pausa, yo me acuerdo que la vez pasada que tú estuviste acá te preguntábamos por... Pablo se ríe. Por Argentina, ¿no? Por Milei y este como coqueteo de Matei con Milei. Bueno, la última semana eso fue explícito, ¿no? De hecho, con alabanzas a la política económica de Matei, con este ministro de desregulación que tiene un apellido difícil de pronunciar. ¿Tú cómo ves eso? Porque, por un lado, a propósito de lo que dice Gonzalo, esto de tratar de decir yo soy de centro derecha, pero por otro lado, estar constantemente dando señales distintas, ¿no? Eso lo hemos visto en materia de seguridad, en fin, con propuestas como la pena de muerte, entre otras, pero particularmente en el caso de este acercamiento a Milei. ¿Tú crees que eso le genera algún rédito? Tú decías la vez pasada que creías que no, ¿no? No necesariamente eso la podría beneficiar, pero ahora ya es algo más explícito. Sí, pero he acotado. Insisto que no lo veo como un factor relevante. De hecho, Milei canceló su visita al país y no tuvo mucha importancia. Entonces creo que hay un factor que es común, que es obvio, pero tiene que ver con reducir gasto público, cómo rearmar el Estado. Y esos son temas que se vienen discutiendo en Chile hace mucho tiempo. Entonces, puede que simbólicamente y políticamente te puedas juntar con un ministro argentino que está haciendo algo parecido. Pero insisto que no lo veo como un factor hoy día, o sea, no es relevante. No veo que haya, más allá de ciertas coincidencias de los temas, que eso sí está, o sea, eso es obvio. Y eso creo que lo comparten ciertas derechas en varias partes de la región, que tiene que ver cómo hace un Estado más eficiente. Pero ese discurso en Chile lo lleva planteando Briones, por ejemplo, que uno no podría decir que es alguien cercano a Milei. Evópoli, horizontal. Sí, pero Milei no quiere hacer un Estado más eficiente solamente, quiero decir. Claro, pero a lo que voy es que es textual de Milei la frase en Davos de que quería destruir el Estado por dentro. Pero ¿no? eso no es para nada compatible ni va en la línea de lo que dice Chile Vamos, ni la candidata. Ya, pero, Entonces, hay un tema... lo que la Monse te pregunta, porque igual se junta con un ministro cuyo nombre es, ¿cómo es? Chufer. No, el nombre del ministerio. De desregulación. Sí. Desregulación, eso no es eficiencia. ¿No? Pero hay un tema que tiene que ver incluso con agendas, y por eso le he levantado el tema de Briones, horizontal, Evópoli. Ellos han levantado esos temas. Y uno no podría decir que son los más de derecha, porque justamente lo que se les critica es justamente lo contrario. El tema es la motosierra, tal vez, ¿o no? El método. Pero tampoco hablo de podar, por eso. claro. Entonces, cuando habla de la tijera de poder, también de alguna forma, en palabras, está diciendo que no creemos en el mismo discurso tan radical, tan violento. Que Argentina y Chile son bien distintos. Entonces, pero mira, te pusiste bien semiológico. O sea, que la tijera de podar es un poquito menos. Es más inofensiva que una motosierra. O sea, tiene que ver con la. Pero igual corta. Pero que va a haber. Sí. O sea, perdón para terminar, pero sí. lo advirtió el Consejo Fiscal Autónomo el otro día. Sí, pues. Hay una carga económica que va a asumir el próximo gobierno que es muy alta. Entonces algo hay que hacer distinto, salvo que tú quieras seguir elevando la deuda pública y ese es otro tema. Subir los impuestos, por ejemplo. Hay que buscar Con mecanismos. eso equilibras todo. Entonces, el punto es que yo creo que no es un discurso más de derecha o menos de derecha, sino que tiene que ver con ciertas lógicas que se han planteado hace tiempo respecto a cómo tú haces más eficiente el gasto público, cómo haces ciertas asignaciones, cómo distribuyes mejor los recursos. Y es una preocupación que está en Chile Vamos desde hace mucho tiempo y, como te digo, liderada incluso por personeros que uno no podría calificar como de... Tienes razón en eso. Ahora, la pregunta es si es que este discurso hace sentido a la ciudadanía, porque si uno habla de seguridad, de migración, es evidente que sí, pero si dices voy a recortar el gasto público, a menos que hables de este concepto de la grasa del Estado, ¿no? O de los funcionarios públicos, que muchas veces se manosea mucho eso,
no sé si genere como adhesión política, ¿no? Les propongo que retomemos este tema a la vuelta, porque además está el proyecto, uno de los proyectos del pacto fiscal que tiene que ver con el impuesto a la renta. Ayer el ministro Marcel dijo que, bueno, porque Chile Vamos notificó al gobierno que no lo va a apoyar, y el ministro Marcel dijo que iba a discutir cuál era el camino a seguir con el presidente Boric, ¿no? Dando a entender que es muy posible que eso no prospere. Bueno, lo sabíamos igual antes, ¿no? Son las 9:05, hacemos un breve corte y volvemos con este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Cuarto Festival Contrabando. Desde el 22 de marzo hasta el 6 de abril, en el Centro Cultural Espacio Mata, que se transformará en un epicentro de arte y cultura. Este festival contará con la participación de más de 100 artistas, ofreciendo una variedad de actividades que no se pueden perder. Feria, artes gráficas, pasacalles, música en vivo, talleres y exposiciones. Cuarto Festival Contrabando. Los esperamos en Avenida Santa Rosa, 9014 La Granja, cerca del Metro Santa Rosa. No se lo pierdan. Colabora Radio Universidad de Chile. Perdidos en el espacio, casi 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estamos de vuelta. Estuvo tan buena la discusión en la pausa que podríamos pedirle a Pancho que pusiera la grabación y los dejamos con ella, pero no, vamos a hablar completamente en directo.
Respecto al tema del gasto público y de la reducción del gasto público, yo simplemente querría enunciar lo siguiente antes de darle la palabra al profesor de Economía, Gonzalo Marner, que es que una discusión razonable sobre el mal gasto público creo que sería súper necesaria, pero hay ciertas cosas que nadie se atreve a enfrentar. O sea, quiero decir, ¿cuántas veces ha pasado acá en los paneles de la radio que estamos al aire y los panelistas dicen unas cosas sobre el gasto público y cortan el micrófono y dicen otra, ¿no? Entonces, voy a poner algunos ejemplos en los que nadie se quiere meter. Los dirigentes de los trabajadores del sector público a veces reconocen en privado que hay un abuso de las licencias médicas, ¿no? O reconocen que que hay muchos funcionarios públicos que una vez que se sienten seguros en sus cargos, empiezan a convertirse en malos funcionarios públicos, flojos, buenos para sacar la vuelta, en fin. Hay un tema ¿no? de eficiencia ahí. Hay un tema de eficiencia, ¿no? La persona que más se ha acercado a decir algo razonable que yo recuerdo en el último tiempo fue a propósito del dictamen de la Contraloría o del cambio de criterio en la Contraloría, la diputada Gael Jomans, que dijo: le estamos traspasando a la Contraloría un asunto que deberíamos resolver en el Congreso Nacional porque habría que reabrir no solamente de la perspectiva de los derechos de los trabajadores, sino de lo mejor para el Estado, la discusión sobre el estatuto administrativo, ¿no? Pero nadie se quiere meter en la discusión sobre el estatuto administrativo tampoco. Entonces, si se abriera esa discusión, podría ser interesante llegar a buenos consensos, ¿no? Pero la reducción del gasto público a lo Milei no es eso. Es una reducción del gasto público con una dimensión claramente ideológica. Porque, ¿qué es lo que ha reducido fundamentalmente Milei? Políticas de igualdad de género, el Ministerio de la Mujer, políticas de derechos humanos, políticas de memoria, cultura y así sucesivamente. Entonces, educación. No da lo mismo qué tipo de reducción del gasto público es el que hasta el momento no ha explicitado la candidata Matei. Yo no digo que vaya a proponer eso, pero a propósito de la mención que hacía Monse respecto al coqueteo con el ministro de Desregulación de Milei, al menos da para pensar, ¿no? O al menos queda abierta la duda, ¿no? Gonzalo. Bueno, a ver, son un montón de temas aquí, pero vamos a tratar de ir a lo principal. ¿Tiene Chile un problema de exceso de gasto público? Claramente no, desde el punto de vista de que sería tanto mejor que las pensiones fueran más altas, hubiera más militares, hubiera más policías, hubiera más infraestructura, más caminos, más escuelas. ¿Puede la economía sostener un mayor gasto público? Sí, puntos más, puntos menos. El gasto público no ha cambiado mucho en relación al tamaño de la economía. Hoy día estamos del orden de 23% del PIB. ¿Saben ustedes cuándo fue el mayor gasto en las últimas décadas, el mayor gasto público en Chile? 32% del PIB en el gobierno de Sebastián Piñera. La pandemia. En los 2 años posteriores, sobre todo en el último año de Piñera. El IFE, imagino que... Todo. Sí. Entonces, a mí me llama un poco la atención el tenor de la conversación, porque uno ve las cosas prácticas y los 2 gobiernos se están pidiendo subir el gasto público. Entonces, no entiendo. Francia, Noruega tienen gastos públicos superiores al 50% del PIB. ¿Son economías que se están cayendo a pedazos? Más bien no. Estados Unidos. El gasto público es del orden de, actualmente, las últimas cifras lo ponen arriba de 30%, del 34%. Probablemente eso va a bajar ahora. Entonces, uno dice, gasto público en Argentina, 30 y tantos %, mucho mayor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el exceso de gasto? En mi juicio hay mal uso de recursos públicos, entre otras cosas porque siempre los hay. Los seres humanos somos imperfectos, en las empresas se malgastan recursos, en el Estado también se malgastan recursos. Yo fui secretario de Desarrollo Regional y Administrativo entre el 90 y el 94, yo trabajaba con 130 personas, entiendo que hoy día hay más de 1000 personas. No me lo puedo explicar, no tiene ni un sentido, francamente. Si a mí me preguntan, yo haría un gran acuerdo con la derecha para decir, pongamos gente seria de distintos lados, miremos institución por institución y hagamos recortes cuando la cuestión es evidentemente... Yo lo haría ya. Ya, entonces por eso me alusión al Estado administrativo. No es la conversación que estamos teniendo. No, por eso me alusión al Estado administrativo legítimo, ¿no? Exacto. Sí. A ver, el Estado administrativo lo hizo en el año 62 2 personajes que se llamaban Enrique Silva Sima y Patricio Elwin. Yo mismo lo reformé el 90 en casi todas sus partes. El Estatuto Administrativo tiene una gran virtud y es que establece una burocracia profesional.
El acuerdo que nosotros hicimos con la Junta Militar de Salida cuando ya le ganamos el plebiscito, nosotros le pedimos que nos aumentara en un nivel los cargos de confianza del presidente de la República, por un tema de cambio de régimen político. No digo que haya sido un error, pero tuvo consecuencias a la larga muy nefastas. Nosotros tenemos en Chile, fíjese que en Canadá hasta los subsecretarios son de carrera. Tal vez un poco exagerado. La tradición anglosajona es esa. Está difícil, somos latinos, que lleguemos a una cosa de ese tipo, pero por lo menos, francamente, la cantidad de cargos. O sea, ayer escuché la noticia, fue reemplazado el señor a cargo de las emergencias en Temuco, porque perdió la confianza. ¿Pero de qué estamos hablando? Está bien, los ministros, los subsecretarios, los que lideran agencias del Estado importantes, tienen que tener una identidad con un programa que los ciudadanos apoyaron, ¿verdad? Parece de toda lógica democrática, pero de ahí para abajo. De modo tal que yo no creo que esto sea, fíjate lo que te estoy diciendo, no creo que sean temas de izquierda o de derecha. No, es un tema de sentido común. Pública. Sí, la eficiencia pública. Entonces, ¿dónde está la discusión? A ver, es que Evelyn Matei acaba de decir que quiere bajarle el impuesto a las empresas sustancialmente, pero sin compensación. El ministro Marcel, yo fui muy crítico de la reforma que se hizo en Bachelet 2, entre otras cosas porque subió el impuesto a las empresas. Yo creo que subió el impuesto a las personas ricas y al cobro por el uso de los recursos naturales, no a las empresas, porque las empresas son las que dan dinamismo a la economía. Entonces Marcel, que piensa una cosa más parecida, dijo, ya bajémoslo, pero compensémoslo aumentando, y la derecha le dijo que no. Entonces, ¿dónde está el tema? Que es lo mismo que Trump en Estados Unidos. Bajemos el gasto público, no porque se necesite, no porque sea útil para el país, sino que para bajarle el impuesto a los más ricos en Chile. Ese es el tema. Y esa es la discusión política, creo yo, de fondo, desde siempre, entre la izquierda y la derecha. Más igualdad social o no, más concentración del poder y la riqueza de los más ricos o no. Ese es el debate, y no estas cosas de estatuto administrativo. Oye, ojalá el estatuto administrativo se aplicara, fue uno de los errores que cometió la concertación. Dejar que se ampliara demasiado el empleo discrecional. Aquí tiene que haber una carrera pública, un proceso en el cual esté protegido el funcionario del gobierno que está temporalmente ocupando el Estado. Le damos la palabra a Pablo, Gonzalo. Yo solamente lo decía en el sentido, por lo mismo que tú decías, es bien habitual que hay funcionarios que llegan como por confianza política y acumulan 2 o 3 años en la administración pública y luego se autodefinen como funcionarios públicos, ¿no? Por la confianza legítima. Claro. Pablo, bueno, está... Que no es hacer carrera, ¿se entiende? Que no es hacer carrera, o sea, postular a un concurso, ganarlo. Claro, eso sí, pero esto otro no, yo estoy de acuerdo. Sí, Pablo, bueno, está lo que plantea Gonzalo, está esta iniciativa que están enmarcadas en el pacto fiscal, que no tiene mucha viabilidad. Dentro de ellas hay una que reduce el impuesto corporativo también, por cierto. Y está la discusión, que también lo ha planteado Evelyn Matei, sobre eliminar o fusionar algunos ministerios. Sabemos que la próxima semana va a entrar en funcionamiento el Ministerio de Seguridad, ¿no? En las próximas horas debiera nombrarse un ministro o ministra de Seguridad. Pero bueno, esto también genera opiniones respecto de la cantidad de ministerios o la utilidad de algunos ministerios. Por ejemplo, ahora CGGOV, SECPRES, Ministerio de Interior va a tener un rol político, ¿no? Y toda la carga que tenía, que era bastante abrumadora en algunos casos relativa a la seguridad, va a recaer en otra institución, en otro ministerio. ¿Tú ves ahí que podría haber una oportunidad para hacer algún rediseño institucional? Se ha hablado de otros ministros sectoriales, o sea, ministerios sectoriales también que podrían fusionarse. ¿Crees que esa discusión es relevante o no necesariamente? Sí, pero no sé si es tan atractiva para la gente, pero porque la pregunta es larga, pero hay varios elementos. Por ejemplo, con el Ministerio Nuevo del Interior, ¿cómo queda sus funciones? Más seguridad. De alguna forma tú podrías reformular los ministerios políticos. Y eso quedó la puerta abierta para ello. Entonces podría juntarse PRE, podría juntarse SEGEGOV, presidencia, de alguna forma, de una manera distinta a lo que está hoy día. Y eso puede ser más eficiente, pero tiene muchos costos de hacerlo, en términos de justamente diseñar un plan que permita que justamente sigan funcionando de manera buena. Entonces yo creo que es un tema interesante, pero
pero no tiene mucho impacto, creo que, en lo que tiene que ver con gasto público. A lo mejor tiene que ver más con la eficiencia, ser más efectivo en las cosas que tú haces, que el Ministerio de la Vocería hoy día solamente sea justamente una vocería presidencial, mucho más acotada, con menos personal probablemente, porque tiene funciones más limitadas. Entonces, pero no sé si sea tan directamente efectivo en el tema de recursos, sino que más bien tiene que ver en cómo funciona mejor el Estado y cómo el gobierno justamente ocupa mejor sus piezas. Entonces esa es una discusión que a lo mejor no es tan vinculada a presupuesto. Puede que sí, pero no sé si en términos económicos es tan relevante. Estoy de acuerdo. Pero sí tiene que ver, por ejemplo, el tema de gasto público con el alto sueldo en la administración pública. Tú podrías revisar eso. O sea, tú podrías de alguna forma hacer recorte en la parte más alta, a lo mejor. Tú podrías probablemente evaluar mejor los programas sociales, que eso se hace siempre, pero no tiene ningún impacto real. En los ministerios, y eso está más o menos estudiado, hay divisiones, departamentos que hacen cosas muy parecidas en diversos ministerios. Tú podrías pensar la fórmula en que eso sea una sola cosa más coordinada. Entonces, yo creo que no es solo estar gente, que es lo más evidente que uno podría pensar en recortar el gasto público, sino que tiene que ver con cómo tú piensas un Estado que sea más eficiente desde el punto de vista de los recursos que tiene hoy día y cómo lo está ocupando. Entonces, y ahí, como les digo, hay temas de sueldo, hay temas de cómo programa hoy día hacer lo mismo en ministerios distintos. Entonces, hay diversas cosas que uno podría revisar para justamente disminuir el gasto público, que no son necesariamente estar gente, sino que probablemente hacer más eficiente el Estado. Y eso es lo difícil, porque lo fácil probablemente, no sé si es fácil, pero sería decir, sacamos a 100.000 personas del Estado. Pero eso no tiene ningún sentido si tú no efectivamente mejoras el Estado. Y creo que esa es una preocupación principal de lo que está haciendo Matei, de cómo justamente tiene un Estado que sea mucho más moderno, mucho más acorde a lo que hoy día demanda la ciudadanía. Y ese tema es complejo, pero insisto, no creo que no cae en los lugares comunes que se han señalado, por ejemplo, respecto a la motosierra, a cosas como que uno sabe que no van a hacer, no son practicables. Entonces creo que lo que está haciendo Matei, que es más difícil, es darle un diseño distinto justamente a cómo funciona el Estado, y ese creo que es el desafío que ella tiene. Tú dices que no van a hacer, bueno, vamos a dejar en que no vamos a hacer. Yo Serrat se va a acordar de lo que dije después. Sí, yo tengo buena memoria. Sí. No, me preguntaba qué pasa si los republicanos y los nacional libertarios apoyan a Evelyn Matei en segunda vuelta y qué ministerios van a pedir a cambio. No, ¿Cuál es? pero esa discusión ya la tuvimos hace un tiempo, y apoyar un candidato no significa tener ministerio. No necesariamente. Si no, hubiera estado lleno de ministros comunistas no durante toda la necesariamente, concertación. pero si don Pablo Rodríguez dice que Matei no va a aplicar motosierra, vamos a dejarlo aquí establecido. Pero puedo agregar algo, que lo que pasa es que la discusión se centra mucho en cómo una posible derecha asumiría en un contexto económico difícil. Pero el mismo contexto económico difícil es para un gobierno de centro-izquierda. Entonces un gobierno de centro-izquierda también tendría que hacer cosas distintas del tema económico. Porque los problemas de la deuda fiscal, los intereses que se están generando son problemas transversales, no es solo la derecha. Entonces, hoy día los de derecha están punteando las encuestas, es cierto, pero si gobernara alguien, no sé, si le tocara a Toá, si le tocara a Jara, tendrían el mismo problema económico de cómo repensar justamente el gasto público. Entonces, no es un tema solamente de la derecha, sino que es un problema más grande que tenemos como país. Sí, los queríamos... los minutos que nos quedan, y para hacer también el enganche con otro tema económico que es muy político, pero también económico, la nueva ley de pesca o ley de fraccionamiento que está dejando la embarrada, por lo menos a nivel de movilizaciones en distintas zonas del país. Hay cortes de ruta, ayer hubo carabineros heridos en Valparaíso, en la zona centro-sur, en San Antonio, en fin. Y eso tiene varias patitas, ¿no? Uno es lo que está ocurriendo en el Congreso con el inicio de esta discusión, que es muy incipiente, está en su primer trámite, se están escuchando a las organizaciones, a los pescadores. Eso ha ocurrido en los últimos días. Hoy día continúa la discusión. Está lo que ocurre con las movilizaciones. Está lo que ocurre también con las empresas, algunas empresas pesqueras que están planteando que van a recurrir a instancias internacionales por estas nuevas cuotas, ¿no?, de pesca. En paralelo ha habido críticas por el rol de algunos parlamentarios, particularmente el senador Núñez, pero no es el único, que según, por ejemplo, el senador Espinosa y otros, ha ido a azuzar a los pescadores ahí con las manifestaciones afuera del Congreso. El senador Núñez dijo ayer: yo voy a estar con los dos pies en la calle y con los dos pies en el Congreso. No sé
cómo se puede tener 4 pies, pero bueno. No, pues se puede hacer una cosa primero y la otra después. No, claro, pero es difícil, ¿ah? Sí, Claro, con los mismos dos. Es difícil. Gonzalo, ¿cómo ves tú esta discusión que se está dando y que está ahí también generando algunas complicaciones en términos de las movilizaciones también? Pequeño colofón. Cuando uno discute los temas en su mérito, ¿se fijan que se llega a acuerdos más o menos rápido sobre lo que hay que hacer? Entonces Chile es un país que tiene un potencial para ponerse de acuerdo en ciertos temas. En materia de gasto público, cuando hablemos de gasto público, hablemos pensiones, salud, educación. Pensiones, salud, educación. Lo demás es importante, pero mucho menos importante. Bien, pesca. Las 2 últimas leyes, las 3 últimas leyes de pesca, son leyes corruptas, en donde la industria pesquera ha comprado los votos en el Parlamento. Hay un senador y un diputado de derecha que fueron, bueno, a la cárcel. Aprovechemos de nombrarlos, pues, Orpis y Sassi, ¿no? Sí. Para mí el tema no son las personas, sino que lo que está detrás, los intereses que defienden. Entonces, yo veo con espanto que ese poder político de la industria pesquera sigue presente, incluso en senadores de mi partido, ¿no? Y me parece inaceptable e indigno. Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno, el subsecretario Sala, ha hecho un muy buen trabajo, ha llegado a una cierta conclusión. Son aspectos bien técnicos también, ¿eh? El tema de la pesca de arrastre, cuánto esto impacta en el medio ambiente, cuánto espacio le deja a los pescadores artesanales, etc. Y el gobierno ha propuesto esto que se llama el fraccionamiento. En el fondo es darle más espacio, ¿verdad?, a los pescadores artesanales. ¿Con qué se encuentra el gobierno? Con una férrea oposición, ya no de izquierdas y derechas, entre comillas, sino que de intereses. Y esos intereses son los de la industria pesquera, que de todas maneras le compra partes de la producción, de la extracción, ¿verdad?, a la pesca artesanal. Entonces no es que tenga un problema severo de abastecimiento y vaya a quebrar, no, es la lógica implacable de quien quiere concentrar la actividad económica, que es el gran mal económico de este país. De modo tal entonces que aquí, ojalá la opinión pública en su conjunto, detrás de la postura del gobierno, rápidamente haga que el Parlamento apruebe este mayor espacio para la pesca artesanal. Todo lo que vaya en un sentido contrario es defender intereses particulares, depredadores y concentradores de la actividad económica. Hay algo que a mí me llama profundamente la atención, que es que pasan los años, los periodos legislativos, cambian los nombres, y nunca la Comisión de Pesca del Senado sale de un lugar donde recibe acusaciones de corrupción. Es buena la mención que hiciste, Gonzalo, porque yo no voy a dar nombres, pero se menciona, ¿no?, que hay senadores socialistas que estarían operando en favor de la... El senador Espinosa. Sí, no, es otro. Pero sí el dato duro es que, por ejemplo, de tu partido, Gonzalo, no digo para decirlo socialista, digo como un dato más, nomás el subsecretario Zúñiga en el segundo gobierno de Michelle Bachelet debió renunciar por sus vínculos con la industria. Entonces, a eso me refiero. 20 años atrás ustedes se acordarán que los senadores Saldívar operaron a favor de la empresa del Grupo Angelini. El que apuntó con el dedo fue Nelson Ávila. ¿Y qué hicieron con Nelson Ávila? Lo expulsaron del PPD. O sea, ese es el nivel. Entonces, un poder fáctico. Es un poder fáctico. Y hemos visto también casos como el de un diputado ahora, que no recuerdo cuál era, pero que lo apuntó con el dedo Brito, que presentaba indicaciones redactadas por la industria. Sí, o sea, el diputado de la UDI. La señora Van Rieselberg, que tomaba directamente lo que le mandaba la agrupación de la pesca industrial. Sí. Entonces, tenemos ¿cómo un sistema corrupto sí, en la materia? O sea, ¿cómo ha llegado a ser posible que si hay algo permanente en la Comisión de Pesca del Senado sea la corrupción? Bueno, con las autoridades de gobierno respectivas, además. No la actual, no la actual gobierno. No, este hasta el momento no ha recibido ninguna acusación, pero sí Bachelet 2, Lagos, Piñera y así sucesivamente, sí. Lo que alcanzo los minutos que Sí. yo creo que quedan. Yo creo que es muy relevante cómo el gobierno va a manejar este tema. Creo que ahí hay una clave importante a lo que hace la diferencia con lo otro, porque de alguna forma este gobierno no ha tenido grandes conflictos sociales en las calles, ni no ha tenido grandes movilizaciones.
Entonces probablemente el tema de lo que está pasando hoy día le dé un desafío distinto a lo que están haciendo hoy día, porque justamente hay un carácter de importancia del tema que es muy relevante para las personas que están manifestándose, pero también para el gobierno como señal. Yo creo que ahí hay una oportunidad justamente de hacer las cosas distintas, insisto, en un contexto en el cual el gobierno no ha tenido gente en las calles protestando ni movilizándose. Entonces creo que hay un factor relevante que justamente vamos a ver cómo el gobierno justamente sale de este escenario que yo comparto con Patricio, que es muy problemático por todos los casos de corrupción que han habido, pero creo que aquí son oportunidades donde los gobiernos tienen las capacidades o las herramientas para demostrar lo que están haciendo y cuál es su discurso. Y si su discurso efectivamente se condice o no con sus hechos. Entonces creo que hay una tarea importante que el gobierno puede asumir justamente para liderar este tema. Creo que lo veo incluso como una oportunidad, el escenario que se está abriendo. Son las 9:30, no alcanzamos a hablar de otros temas, lo presidencial. Más temprano estuvo el diputado Leonardo Soto y dijo: todos los caminos conducen a que el PS apoye a Carolina Toá en el Comité Central de un par de semanas más. No había escuchado algo tan explícito de un integrante, por cierto, del Comité Central. Es interesante lo que está pasando en el oficialismo, que no es mucho, pero ha habido ahí alguna señal. Está la situación de la ministra Jara, que es bien insostenible, ¿no? Según se plantea desde el mismo oficialismo. No vamos a alcanzar a hablar de eso, lamentablemente. Sí, y Gonzalo mira con cara de disconformidad que no alcanzamos. Bueno, la misma senadora Pascual reconoció ayer que no era sostenible prolongar la indefinición del partido por mucho tiempo, ¿no? Sí, pues el presidente se va a India el domingo, por lo tanto uno presume que no va a haber un cambio la próxima semana. Bueno, la inconformidad es porque están entretenidos los Pero si te dijimos que no había tiempo, Gonzalo, ya. Que te vaya súper bien, Gonzalo. Estás despedido hasta la próxima vez que te invitemos, por cierto. Pablo Rodríguez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos corriendo porque a la vuelta vuelve Claudio Medrano con otra muy interesante entrevista.